Saludos cordiales estimados estudiantes de arquitectura de la computadora. En esta ocasión vamos a continuar el estudio de la asignatura, pero desde una óptica de ciencias del pensamiento. Para esto abordaremos en esta sesión la lógica proposicional. Para recordar un poco lo que vimos en la sesión anterior, la codificación binaria, que es el lenguaje que interpreta las computadoras. Es un sistema desarrollado hace más de 100 años y que ha tenido su validez desde entonces. La arquitectura de von Neumann, que es la que se basa en la mayoría de las computadoras de hoy en la actualidad, se rigen por ese lenguaje que es interpretado simplemente por las computadoras, en donde hay dos posibles estados, el 0 o el 1, o que se puede interpretar como la ausencia o la presencia de carga, entre otros. Pero también la codificación binaria no nos dice mucho más, por lo cual para poder interpretar cómo nuestras palabras, como nuestras oraciones o como una simple letra se puede traducir a un lenguaje solamente interpretado por la computadora, por lo cual expongo una tabla conocida como la tabla ASCII o el código ASCII, el cual significa el código estándar estadounidense para el intercambio de información. Esta tabla es utilizada comúnmente para la generación de caracteres especiales, como el caso de la ñ y las tildes o las vocales tildadas. En este sentido, comparto acá una tabla que podrá ayudarles o darles una referencia. Recordemos que nosotros trabajamos en base al sistema decimal. Es de saber que todo lo que nosotros realizamos en todas nuestras actividades diarias, todo se comunica. Y esto nos permite en algunas situaciones llegar a conclusiones válidas, por lo cual una oración o algo que nosotros expresamos se puede convertir en una proposición. Pero, ¿qué nos permite llegar a las leyes lógicas o de la inferencia? Esto, repito, es una ciencia y que estudia prácticamente la deducción. La idea de esta sesión es que podamos identificar y a la vez resolver algunas problemáticas relacionadas con la lógica proposicional, utilizando para esto enunciados o proposiciones, así como leyes del álgebra proposicional que permitan valorar la matemática como una herramienta importante para el desarrollo de la lógica y, por cierto, también conocer un poco más sobre la arquitectura de la computadora. Definamos de una manera técnica qué es la lógica. Según el diccionario de la lengua española, podemos decir que es la disciplina que estudia los principios formales del conocimiento humano. Esa es la lógica. Y la ciencia de las proposiciones y las demostraciones basadas en un razonamiento para llegar a una conclusión. Esto según Leibniz, que este es un matemático que hace como unos 200 años o 300 años sentó algunas de las bases del pensamiento lógico. En sí, él lo recalca o lo determina como una ciencia de las leyes del pensamiento. Esta área comúnmente está ligada a un sinfín del área de conocimientos. Por mencionar un caso, las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, la psicología, las ingenierías en todas sus ramas también estudian este tipo de comportamiento. Este tipo de ciencia no es exclusiva de esta carrera, sino más bien es aplicada en la mayoría de contextos y es porque nos permite crear o desarrollar el método deductivo. Entonces veamos un poco sobre la lógica proposicional. Cuando hablamos de la lógica proposicional estamos hablando de algo que llamaremos como el álgebra booleana o la álgebra proposicional. La proposición vamos a considerarlo que es un enunciado, el cual debe ser calificado con un solo valor de verdad, que puede ser verdadero o falso, pero no podrán ser ambas. En este sentido, cuando nosotros vamos a deducir una proposición, tenemos que considerar que para su desarrollo, porque es matemática, vamos a utilizar algunos identificadores que llamaremos como las variables proposicionales. En este caso, las más comunes y en sentido o en forma minúscula sería la P y la Q y la R.
Podemos utilizar el resto de letras, siempre y cuando sean minúsculas, para poder diferenciarlas, ya que estas tres variables, si bien es cierto, son el estándar, pero no significa que nuestras proposiciones van a ser generalmente simples. Vamos a determinar a qué nos referimos con enunciados o que corresponden a proposiciones. Recordemos que todas las proposiciones son oraciones, así de simple, pero no todas las oraciones son proposiciones. Y para esto comparto el siguiente caso. El pentágono es un polígono de 6 lados. Aquí la respuesta podría ser verdadero o falso, ¿sí? ¿Qué es un enunciado? Bueno, en este caso da la pauta de una pregunta abierta. Nos puede dar muchas posibilidades de respuesta, por lo cual no puede ser verdadero o falso. Es decir, no es una proposición. Debemos respetar las señales del tránsito o de tránsito. Podemos también argumentar verdad o falsedad. Debemos llegar temprano a nuestras clases. Es como decir sí o no. Debemos llegar temprano a nuestras clases, perdón. Oh Dios, casi me saco la lotería. En este caso esto es una expresión de exclamación o de admiración, perdón. Pero en este caso pues no nos puede decir sí o no, o verdadero o falso, ya que podría ser que estemos hablando de algo impreciso. Quizás mañana amanezca nublado, aunque es una oración, pero no puede ser una proposición, ya que estamos hablando de un tiempo que aún no hemos llegado. Pero se convertirá en una proposición válida, pero cuando nosotros pues ya estemos en ese momento. Y x más 12 pues no podrá ser proposición, ya que desconocemos el valor de x, y al tenerlo, el valor de x, sumándolo, no solo nos dará un número, que no nos dice tampoco mayor cosa. Algunos ejemplos de proposiciones o pseudo proposiciones son las siguientes. El triángulo es inteligente. Juan es un número entero. Si aplicamos en nuestro contexto y pensamos realmente si el triángulo es inteligente o Juan es un número, no son proposiciones debido a que no tiene sentido decir si ellas son verdaderas o falsas. X más 7 igual a 10 y B es la capital del Perú. Tampoco no son proposiciones debido a que ella solamente figura una letra que la podemos interpretar simplemente como X, que podría valer quizás 0 o podría ser literalmente una letra sin valor. En el caso de B, la capital de Perú, pues sabemos que no es la capital del Perú, pero sin embargo la letra B por sí sola no nos dice mayor cosa. Tampoco nos puede indicar que es la letra del alfabeto, o posiblemente así. O sea, no nos deja muy claras las intenciones. Algunos ejemplos los podemos ver acá. Tenemos enunciados y proposiciones. Recuerden que no todos los enunciados son proposiciones. Podemos hablar de enunciados. Este mes voy a trabajar. No puedo decir que sí o no. Si bien es cierto, es algo que puedo determinar a efecto de decisión propia, pero tampoco me puede dar una verdad absoluta o una falsedad. Este mes me muero de hambre. Bueno, no sabemos. Posiblemente nuestro cuerpo, nuestra forma como podemos durar, no sé. Ahí podemos dar muchas respuestas o muchas variantes. Y así podemos ir describiendo el resto de enunciados. O por ejemplo, viva en Madrid, no vaya a Lima, etcétera. No nos dicen mayor cosa. Pero ahora vámonos a la columna donde dice proposición simple. El primer caso nos dice el trabajo es un derecho humano. Sí, lo es. O alguien que piense lo contrario, pues obviamente dirá no, no lo es. Pero aquí no vamos a entrar a destacar qué es la persona que califica, sino más bien que nosotros podemos dar una respuesta absoluta, o sea, una verdad o una falsedad. ¿El alimento mitiga el hambre? Claro, sí, es cierto. El caballo tiene piel oscura. Bueno, si veo el caballo, obviamente sí podré decir que sí y que no. Todo dependerá. Lima no es capital de Perú. Falso. Y así me puedo ir con el resto de casos en los cuales yo puedo hacer mi distinción. También los enunciados no simplemente son oraciones que nos dan una pauta de responder sí y no. Nos encontraremos en algunas situaciones que sí nos encontramos con esa característica, pero
en más de una sola vez. Por ejemplo, un enunciado compuesto se refiere a que tenemos dos, tres o más enunciados en una sola oración. Si este mes voy a trabajar, entonces este mes me muero de hambre. Bueno, sí, es un enunciado, pero si lo traducimos a una proposición compuesta, si el trabajo es un derecho, entonces el alimento mitiga el hambre. En este caso estamos como preguntándonos o algo referente o relacionado a ello, en el cual si el trabajo es un derecho, sí, lo es. Entonces el alimento mitiga el hambre. Eso también es otra verdad. Aquí estoy teniendo en una sola proposición dos valores de verdad o dos valores proposicionales. Estoy teniendo dos verdades, porque aquí estoy trabajando con dos proposiciones en una sola. Asimismo, podría decir, en el tercer caso, Euler estudió matemáticas o pudo enseñarla. ¿Estudió matemáticas? Sí o no. ¿Pudo enseñarla? Sí o no. Aquí hay unas palabras o unas letras, vamos a decirlo así, que hacen la diferencia de una proposición simple de una proposición compuesta. Lo vamos a ver a continuación. Para esto vamos a trabajar lo que es el formalismo de las proposiciones. Y esto significa representarlas de manera simbólica en relación a lo que existe entre ellos. Y para esto vamos a usar variables y constantes que unidos o que pertenecen a la familia de los identificadores. Basándonos en el ejemplo anterior, vamos a deducir de que para poder unificar más de una proposición, digamos el caso que vimos que si yo trabajo, entonces, bueno, si el trabajo es un derecho, entonces el hambre o el alimento mitiga el hambre. Aquí tengo dos valores de verdad o dos respuestas verdaderas. A eso le llamo proposiciones de verdad. En este sentido, para poder dar el formalismo, yo voy a utilizar en este caso lo que llamaremos, los conectores lógicos. Y los conectores lógicos nos vamos a interpretar a través de este cuadro que se encuentra con fondo naranja, en donde vamos a obtener el negador o la negación, que en este caso sabemos que es el no, y está representado por el símbolo de la tilde de la ñ o este otro, el fleco, y en este caso se llama virgulilla. Luego tenemos la conjunción, que es el y está representado por el símbolo de exponenciación. Recordemos que no, en el caso, si lo traducimos a nuestro inglés que conocemos, no sería not y sería and. Estas palabras son un poco clave para aquellos que conocen un poco de programación, son los que nos ayudan a desarrollar una programación basándonos en la lógica. Y a eso es lo que vamos acá. Luego tenemos el disyuntor inclusivo y luego el disyuntor exclusivo. En este caso, para su representación no hay diferencia, ya que están formalizadas por la letra BV. Ya veremos a qué se refiere cada uno de ellos. Y luego tenemos el condicional, que se refiere a las palabras sí, entonces. Y está representado por una flecha que apunta a nuestra derecha, la cual puede ser representada por una simple flecha o por una flecha doble. La bicondicional es sí y solo sí. Estas palabras son claves también y las identificaremos en las proposiciones. Está representado por flechas de doble sentido. En este caso tenemos una simple y tenemos una compuesta. También podemos utilizar las tres barras unidas o casi semi unidas, y esto también significará sí y solo sí. Y luego tenemos el inalterador, que sería ni, y luego el incompatibilizador, que sería no o no. Estas son palabras o letras, o vamos a llamarle así, conexiones lógicas que encontraremos comúnmente en proposiciones. Es posible que las encontremos en oraciones comunes o enunciados, pero no significa que todas son proposiciones. Vamos a ver un ejemplo. Si los cuerpos se calientan, entonces dichos cuerpos se dilatan. Si esto lo vemos desde un enfoque químico, podemos pensarlo. En este caso, el sí está representado por la estructura lógica denominada sí entonces. Según la tabla anterior de los conectores lógicos,
Esto se representa a través de una flecha que apunta hacia la derecha. Y luego nuestras proposiciones que interpretamos en esta oración está regida por dos variables. La variable P minúscula, que equivale a los cuerpos se calientan. Yo puedo decir sí o no. Y Q, los cuerpos se dilatan. También puedo responder sí o no. En este caso, para poder formalizar este enunciado o esta proposición, voy a decir de que P, entonces Q. Si lo leo, puedo traducirlo de la siguiente manera. Los cuerpos se calientan, entonces los cuerpos se dilatan. En este caso, la relación que estamos haciendo entre estas proposiciones es causa y efecto. Por lo cual, cuando hablamos de la formalización, es el uso de las variables proposicionales, que en este caso son P y Q, y el conector lógico, que está representado por la condición. Aquí tenemos un par de ejemplos, el cual nos puede dar una mejor idea a qué nos referimos con proposiciones y a qué nos referimos con la formalización. La formalización es simplemente un simbolismo, es la representación a nivel de variables o una representación matemática o algebraica, si lo quieren ver de esa manera, y la idea es que las proposiciones las convirtamos en un lenguaje que nosotros conozcamos. Para este sentido, vamos a decir que 1. No vi la película, pero leí la novela. En este caso yo puedo interpretar que tengo dos proposiciones. En este caso vi la película y el otro es leí la novela. Este será P y este será Q, pero démonos cuenta que aquí al principio nos está diciendo no vi la película, es una negación, por lo cual lo vamos a simbolizar a través de este símbolo, el cual significa no. No vi la película. El pero lo vamos a interpretar como un y. Entonces, no vi la película y leí la novela. En este caso, estoy dando a entender que no vi la película y leí la novela. O sea, dos, digamos, proposiciones simples unidas a través de los conectores lógicos, que los cuales estamos viendo acá en representación. Igual, en el literal B tengo ni vi la película ni leí la novela. El efecto es igual. Vi la película, leí la novela. Estas serán mis dos variables proposicionales. Ni vi la película, que es una negación, ni leí la novela. Aunque aquí no aparece la palabra o la letra y o pero. Esto no significa que es otro tipo de operador. Aquí me está diciendo que ni vi la película ni leí la novela. Estoy afirmando que las dos acciones no las realicé. Por ende, las dos variables proposicionales aparecen negadas y están unidas a través de la conjunción, que en este caso sería el símbolo de AND. Para ver algo así un poco más compuesto, tenemos el literal G con el ejemplo de si no estuvieras loca, no habrías venido acá. Mi primera proposición está representada, estás loca, ¿sí? Y la otra, habrías venido aquí. Esta es la variable Q. Si lo unificamos, sí, en este caso es una condición, ya me lo está diciendo de entrada, y a la vez me está negando. No estuvieras loca, o sea, no estás loca. Entonces, esto es lo que estoy diciendo con el sí, ¿verdad? Y aunque no aparece la palabra entonces, pero la coma también nos puede ayudar. Entonces, no habrías venido aquí. Así lo podemos leer de manera simbólica, que es prácticamente parecido al textual que estamos viendo en el literal G. Ahora, si nos vamos a algo un poquito más complejo, en el literal L, vamos a encontrar la siguiente expresión. Si viene en tren, llegará antes de las 6. Si viene en coche, llegará antes de las 6. Luego, tanto si viene en tren como si viene en coche, llegará antes de las 6. En este caso estamos hablando de aquí de un par de variables proposicionales y vamos a ver el literal o el identificador
P. En este caso, viene en tren. Viene en tren estará representado por aquí un par de veces. Viene coche, vamos a ver, por aquí vimos viene en tren y luego viene en coche. Entonces, la proposición o la variable proposicional, que sería P, se repite dos veces. Y Q, para nuestro caso, será llegará antes de las 6, que equivale a llegará antes de las 6 y llegará antes de las 6. Se repite 3 veces mi variable proposicional Q. Luego tengo la R, que corresponde a que viene en coche. Y así tenemos el escenario. Entonces, si lo leemos bien, dice si viene en tren, aquí está tren, entonces, aunque no lo dice, pero aquí está, entonces llegará antes de las 6, en este caso Q. R será equivalente a viene en coche, entonces llegará antes de las 6. Eso es lo que nosotros vamos a leer acá. Luego tenemos este símbolo que sería el equivalente a O, que en este caso sería luego, tanto si, y aquí encerramos entre paréntesis porque vamos a realizar primero una condición y luego vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente. Si viene en tren, o, aunque no lo dice acá, como si viene, o, aquí está, viene en coche, llegará, esto sería, entonces llegará antes de las 6. Esta es la forma, digamos, correcta de poder interpretar este tipo de álgebra booleana. También de interpretar los enunciados, que son proposiciones, y convertirlas a su equivalente álgebra proposicional. Los conectores lógicos tienen su respectiva jerarquía, la forma de cómo se opera. Primeramente, para poder desarrollarlo, vamos a utilizar la bicondicional. Luego, seguido por lo que sería la disyunción. Luego tendremos las condicionantes. Luego tendríamos otro tipo de disyunción. Y luego tenemos la conjunción. Y por último, tenemos la negación. Si nuestra lógica nos indica que se debe de leer de una manera como tal, entonces tendremos que usar algún tipo de agrupador. Para este caso, yo puedo tomar en cuenta esta nota que nos indica que la jerarquía de conectores pierden fuerza cuando aparecen los signos auxiliares de agrupación. En este caso podemos estar utilizando paréntesis, corchetes o llaves. Y esto nos indicará que lo primero que está dentro del corchete o del paréntesis o de la llave es lo primero en desarrollarse. En ese orden es que se van a ir desarrollando. En este sentido, yo podría establecer la siguiente categoría. Negación de P y Q, entonces negación de R. Esta es una fórmula condicional. Y luego tendría negación de P, entonces Q y R bicondicional, es decir, sí y solo sí, negación de S. Si bien es cierto, se podrá leer, se podrá interpretar, pero al momento de leerlo será de preocuparnos un poco cuál es el mensaje original que se está lanzando. Veamos, si Pablo no atiende en clase o no estudia en casa, fracasará en los exámenes, por lo tanto no será becado. Desglosándolos en variables proposicionales, tenemos que P es equivalente a Pablo atiende en clase, ¿sí? Aquí no lo estamos negando, solo estamos diciendo que Pablo atiende en clase. Pero también podemos decir que Pablo estudia en casa. Y R, podemos decir que Pablo fracasará en los exámenes. Y también diremos que Pablo será becado. Si logramos darnos cuenta, todas las proposiciones son prácticamente afirmaciones. Pero el mensaje cambiará dependiendo del conector lógico que nosotros asignemos. Por ejemplo, aquí dice que si Pablo no atiende en clase, aquí está no. O sea, no Pablo atiende en clase, o Pablo no atiende en clases, o no estudia en casa. Es decir, Pablo no estudia en casa. Esto indicará que Pablo fracasará en los exámenes, por lo tanto, Pablo no será becado. Así lo podemos leer también. Ahora, si vamos viendo el contexto y también en esta parte las
las separaciones de las comas, los puntos y comas también nos van a indicar algo. Veamos, primero voy a agrupar. El primer caso es Pablo no atiende a clases, que está por P, pero está negado. O, y aquí tenemos la disyunción, en este caso negado Q, o sea, no estudia en casa. Esta es la primera condición. Entonces lo que va a suceder es que Pablo fracasará en los exámenes. Eso es lo que sucede acá. Pero también tengo el caso que hay otro tipo de respuesta, por lo cual voy a agruparlo aquí entre paréntesis, porque estoy usando negaciones, y para no confundir entonces utilizo paréntesis como elemento de agrupación. Luego el segundo elemento de agrupación será los corchetes, el cual todo eso será entonces que fracasará en los exámenes. Por lo tanto, es otra forma de decir entonces no será becado. Y aquí vemos que Pablo no será becado. Entonces, esta sería la forma de simbolizar toda la expresión anterior. Vuelvo a mostrar los conectores lógicos. Pueden pausar el video para que ustedes puedan tener un mejor detalle de esta característica y tomarlo en cuenta para su ejercicio. Las tablas de verdad son como una herramienta para nosotros para poder, digamos, comprobar el valor de verdad que tienen nuestras variables proposicionales. Y para esto vamos a continuar evaluando cómo se trabajan estas variables proposicionales. Aunque no es la regla, podemos nosotros hacer varias tablitas, es decir, que lleven columnas y lleven filas. Y los valores de verdad van a responder de acuerdo a la cantidad de variables que nosotros tengamos. En este caso, vamos a decir que tenemos la variable P y la variable Q. Y sus valores de verdad serán verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso y falso. Ahora voy a valorar la negación de P. ¿A qué se refiere? La negación de P es la parte contraria del valor actual de P. En este caso, si es verdadero, pasa a falso. Verdadero pasa a falso. Y falso pasa a verdadero. Y el último de falso a verdadero. Y aquí tenemos la negación. Luego tenemos otro tipo de operación que es P y Q. Para que nosotros comprendamos este tipo de operador, la palabra AND, su equivalente en inglés o traducido es y, significa que las dos variables tienen que cumplirse para que me dé un resultado correcto. Por ejemplo, verdadero y verdadero, los dos se cumplen, es verdadero. Verdadero y falso, pues uno no se cumple, el otro sí, pero como no se cumplen los dos, es falso. Falso y verdadero, falso. Y falso, bueno, son falsos, queda como falso. Luego vamos con la conjunción, que es el equivalente o el OR en inglés, que en este caso, para que se cumpla, con una es suficiente. Veamos, verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Y falso o falso da falso. Vemos que aquí cambia en relación a la conjunción. En el otro caso, P y Q, ambas variables tienen que cumplir sus valores de verdad para que sea verdadero. En el caso de P o Q, al menos uno con que se cumpla es verdadero. Luego tenemos P y tenemos acá lo que sería la conjunción, en este caso con Q, pero este tipo de conjunción es un poco contraria, porque aquí cuando nosotros tenemos dos valores de verdad idénticos, son falsos. Veamos, verdadero y verdadero, falso. Verdadero y falso, verdadero. Falso y verdadero, verdadero. Y falso falso o falso da falso. Luego tenemos la condicionante, que en este caso P, entonces Q. B, entonces B, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso,
entonces verdadero, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. Y aquí tenemos la bicondicionante, que en este caso sería el valor de verdad que tenemos y lo valoramos con Q. Verdadero, sí y solo verdadero, verdadero. Verdadero, solo sí y solo sí, falso, falso. Falso, sí y solo B, falso. Falso, sí y solo falso, verdadero. Estas son, digamos, como nuestros valores de verdad que se nos van a dar por regla general valorando estos valores. En el caso de verdad o BV es el equivalente a decir 1 en binario y F es el equivalente a decir 0. Entonces, esta tabla que estamos viendo es prácticamente para comprobar los estados de las variables proposicionales y esto es una ley universal. Las tablas de verdad son una herramienta que fueron desarrolladas a lo largo, digamos, de estos años, a partir de 1800 hacia 1900, y trata prácticamente de verificar la verdad de ciertas expresiones. Aunque su punto de origen no se fue directamente a la matemática, sino que a la parte filosófica o a la parte de la parte jurídica. Y aquí puedo mencionar un caso muy particular, aunque puede ser ciencia ficción, lo que es el Charles Holmes o Sherlock Holmes, perdón, un investigador que data más o menos de esa época, utilizaba el método deductivo. Prácticamente lo que hacía era valorar dos proposiciones y partiendo de los conectores lógicos él podía llegar a una conclusión veraz. Por supuesto, eso es voy a ponerlo yo personalmente como un mito, pero puede ser válido como una característica para el desarrollo de la lógica. Bueno, este es el ejercicio que les comparto a ustedes y para su desarrollo les solicito que pausen el video y puedan desarrollarlo. La idea es que ustedes construyan las proposiciones o las simbolicen utilizando las tres variables P, Q y R, y de paso ya les doy lo que serían los valores de esas variables. La idea es que en base a las proposiciones que se van construyendo acá por literal, usted me vaya construyendo esa expresión utilizando los conectores lógicos. Así que tomen su tiempo, desarrollelo y los envía a la plataforma. Bueno, cosas importantes, aunque ya se mencionaron, pero hay que considerar que el número de valores de verdad es 2 a la n. En este caso, hemos visto variables P y Q. También hemos visto expresiones con variables P, Q y R. Esas son tres variables. Recordemos que los valores de verdad solamente son 2 y por eso su base es 2. Es 0 o 1, no ambos. 0 o 1. Y la n corresponde a la cantidad de variables que yo me encuentro desarrollando. Para los primeros casos encontramos que 2 a la n, para el caso de P y Q sería 2 elevado al cuadrado, porque P y Q son dos variables, lo cual significa que al construir la tabla de verdad voy a valorarme con prácticamente 4 filas que corresponden a 4 valores de verdad. Si los valores de verdad de la matriz, es decir, de la tabla de verdad, son todos verdaderos, se llama tautología. Si todos son falsos, se llama contradicción. Y si algunos son verdaderos y otros falsos, o hay una mezcla de ellos, es contingencia. Si regresamos a la tabla anterior, yo podría considerar que esta es una contingencia. Por acá, este es una tautología. Y aunque no se ve acá, pero si todas fueran Fs, serían contradicción. Contingencia, contradicción, vamos a suponer acá, y tautologías. Para este ejercicio, también consideren pausar el video y por favor concéntrense en el ejercicio. Analicen.
La idea de analizar acá es que usted vaya probando los valores de verdad que se le dan acá. Y esto, repito, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4 corresponde porque estoy trabajando con dos valores de verdad. Y esto lo puedo saber porque la base es 2, porque es verdadero y falso, son los valores de verdad. Y lo voy a elevar al cuadrado porque son dos variables, P y Q, que estoy utilizando. Y por eso me sale la combinación a 4 filas. Entonces la idea es valorar la negación de P y luego cuánto vale Q y luego vamos a ir aplicando la conjunción para obtener este resultado, y este resultado lo vamos a valorar con el O, es decir, con la disyunción y la negación de Q. En este caso, desde aquí yo podría valorar la respuesta como contingencia. Verifiquen por favor y sáquense de la duda. Lo mismo para este otro ejercicio, que es un poquito más complejo. Aquí tengo 1, 2 y 3 variables. Si esto yo me lo imagino base 2 elevado al cubo, estaría diciendo que voy a multiplicar esa base 2 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, 8 combinaciones de valores de verdad que me van a ayudar a resolver este caso. Bueno, esto ya lo habíamos aclarado, que no todos los enunciados son proposiciones. ¿Y qué tipos de proposiciones existen? Bueno, en este caso hablamos que habían también resultados verdaderos y resultados falsos. Y aquí también sugiero pues tratar de pausar el video y desarrollar este ejercicio. Bueno, entonces las tablas de verdad solamente significa verdad o falso. El valor verdadero se representa por BV y esto equivale a 1. El valor falso se representa por F y significa que estamos hablando de 0. Así que espero que este video les pueda ayudar en el desarrollo de la lógica. Aunque no es una especie de matemática que estamos viendo, pero estas bases nos van a dar una idea cómo se desarrollaron los primeros informáticos allá por 1880, 1890 y a principios de los 1900, considerados como científicos. No existían programadores, no existían soporte, tampoco existían administradores de bases de datos y tampoco existían programadores, sino que científicos matemáticos. Así que espero les haya gustado el video, así que nos vemos hasta la próxima sección.